Bienvenidos al episodio, el día de hoy, denominado Seguridad Hídrica. Se encuentra con nosotros el doctor Víctor Rodríguez, de la ciudad de Aguascalientes, México, y también el ingeniero Ricardo Torres, de la Facultad de Agrobiología, y un servidor, Ernesto Serna. Entonces abordaremos este tema. No sé, doctor Víctor, si nos quiere comentar un poquito de su formación académica, de su experiencia en este tema de seguridad hídrica, de favor. Sí, claro, con mucho gusto. Tengo un doctorado en ciencias de la tierra, con orientación a geociencias ambientales. Soy líder nacional del programa de vulnerabilidad climática del INIFAP. Soy responsable del Laboratorio Nacional de Modelaje y Sensores Remotos del INIFAP. La directriz del laboratorio es una sola: generar grandes conjuntos de datos masivos, asociados al clima, a los sistemas de producción, a la administración del capital natural, y ponerlos o transformarlos a información útil para productores, tomadores de decisiones, hacedores de política pública, personal técnico de campo. Esa es nuestra línea. Su formación, ingeniero, no sé si quieres comentar algo. Pues dar la bienvenida, doctor Rodríguez. Gracias. Un placer contar con su presencia, también a toda la audiencia que nos sigue en Podcast Aguacate. Gracias, maestro Serna. El tema seguridad hídrica, un tema que pues se va a tener que adentrar bastante hoy en día. Y sobre esto quisiera cuestionarle en un aspecto, doctor Víctor, sobre el efecto, vamos a decirle, de la disponibilidad. ¿Cómo trabajaríamos la disponibilidad en este sentido? Sí, la disponibilidad de agua para el país es un problema complejo. Es una situación extraordinaria que no había tomado relevancia, sino hasta ahora que ya hay una escasez, digamos, anticipada de agua. ¿Sí? La mayoría del país se observa con un déficit extraordinario en el agua subterránea. La única reserva de agua que tenemos como país está en Chiapas, y sin embargo, Chiapas tiene problemas muy fuertes de suelo, ¿sí? Compactación, deforestación, deterioro de la calidad del suelo en general. Entonces, la disponibilidad de agua tiende a ser un problema todavía más complejo per se, porque el abatimiento de los mantos freáticos es continuo, no se ha detenido. La calidad del agua también se está afectando bastante, no nada más en los acuíferos que tienen están en una condición más crítica, sino en todos los acuíferos en general. Tenemos intrusiones salinas en las zonas costeras, tenemos problemas muy fuertes en la disponibilidad de agua, por ejemplo, en las zonas turísticas de la península de Baja California, la península de Yucatán, en general todas las zonas costeras tienen ese problema. Entonces, sí, sigue siendo un problema fuerte para todo el país. Se va a seguir hablando, se va a seguir documentando al respecto, y es urgente así, de manera coloquial, que pongamos en operación un plan de rehabilitación del recurso agua. ¿Qué ve en el cultivo de aguacate desde su óptica respecto a la disponibilidad? ¿Qué tendríamos que estar haciendo ya? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? El cultivo de aguacate tiene un valor agregado extraordinario a nivel global. Es un producto altamente demandado por su calidad nutracéutica. Entonces, ese es su primer problema, que es muy demandado. Entonces, eso puede dar lugar a interpretaciones erróneas, por ejemplo, relacionadas al consumo de agua, relacionadas a la conservación del recurso suelo, a la genética misma del cultivo o del árbol en general. La disponibilidad de agua para el cultivo de aguacate pasa por mejorar la eficiencia en el uso del agua. Se requiere implementar sistemas, por ejemplo, de riego por goteo, que tiendan a eso,
a mejorar la eficiencia. El otro gran componente para el cultivo de aguacate es impulsar un programa donde se rehabilite el suelo. A la par que se mejora el uso del agua, se hace más eficiente su uso y se mejora el suelo, ahora sí estamos hablando de reducir los principales indicadores que han generado controversia, ¿no? Que es la huella hídrica y que es la huella de carbono. Sí. Entonces, a partir de la disponibilidad con estas apreciaciones, debemos cuidar otra parte, ¿no? Que sería la calidad del agua para pues, garantizar que esta demanda no se caiga. Es correcto, correcto. Tenemos que estar conscientes o en el mismo canal en el sentido de que la calidad del agua del acuífero y la calidad del suelo para filtrar esa agua tienen que ir de la mano, ¿sí? Entonces los huertos de aguacate, las plantaciones grandes, chicas, medianas o extensas, tienen que necesariamente implementar mecanismos que limpien, que procuren filtrar el agua tanto de temporal como la que se obtiene por un pozo de río, para que eso no llegue al acuífero, ¿no? Que no sea un medio para hormonas, medicamentos, compuestos nanotecnológicos, por ejemplo, compuestos químicos, detergentes, que todo eso no llegue al acuífero, ¿no? Entonces Sí, es importante tener eso a consideración. porque estábamos, de hecho, nuestros suelos, no en su totalidad, pero sí varios muestreos de suelos nos indican, por ejemplo, que hay cobre. ¿Eso qué pasaría si me imagino que se está yendo al agua? Porque en el suelo en los muestreos de suelo sale que hay alto cobre. Sí, lo que es metales pesados como titanio, por ejemplo, que es una nanopartícula que se está evaluando, todavía requieren hacer estudios de residualidad. Cobre, aluminio, fierro, todo eso llega al acuífero con componentes, pues, en sus formas oxidadas, en sus formas naturales, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema no es solo el suelo como tal, donde se origina el inicio de la filtración. El problema es que se acarrea desde cuenca aguas arriba, aguas intermedias y aguas abajo. Entonces, la tabla de agua no es la que tenemos en el huerto per se o en la zona per se que estamos caracterizando. La tabla de agua viene desde aguas arriba hasta aguas abajo. Entonces, eso es lo que hay que cambiar un poquito el paradigma. No es tan focalizado que si yo tengo una muestra de suelo, 1, 2, 3, 4, 5 huertos, solo en ese podré tener el problema. No, eso puede generar un problema como un efecto de dominó, ¿no? De fichas de Y dominó. pensamos que esta calidad, bueno, decimos, pues digamos que en el huerto pues, estoy cuidando esto, pero se habla del uso de herbicidas que se lixivian del suelo. Entonces, estos elementos de los que usted ya hablaba, incluidos los herbicidas, van a caer al agua y el que va a tener, digamos que el problema de momento, pues es el de aguas abajo. Es correcto, así es. No nada más herbicidas, cualquier pesticida o por ejemplo, plaguicida que sea de origen sintético tiene una porción alta de residualidad. Esa residualidad, esos componentes son los que se van en forma de lavado por las capas del suelo, los perfiles del suelo y se desplazan aguas abajo. Algunos agroquímicos que usted conozca, no solo en aguacate, sino en algún otro cultivo, que digamos que ya los han detectado o que sepa que se siguen usando todavía, porque ya algunas moléculas ya en cuanto se hacen contacto con el suelo se desintegran, Sí, sí, hay insecticidas prohibidos como Paratión o los insecticidas organofosforados que están prohibidos por Estados Unidos, sin embargo, en México se siguen aplicando, ¿no? El mismo glifosato también tiene ciertas connotaciones que está prohibido en México, sin embargo, no hay una opción todavía a la mano para reemplazarlo, ¿sí? esos están yendo al agua.
O Necesariamente existe sí. el riesgo, ¿no? Sí, El exceso de fertilización química, doctor Víctor, también. ahí es otro También problema. También es un problema fuerte, sobre todo cuando se aplica de manera indiscriminada, sin tener en cuenta, por ejemplo, la tasa de extracción de nutrientes por el árbol, por aguacate, por maíz o por cualquier cultivo, mango, no sé. Cualquiera tiene una tasa, cualquier especie cultivada tiene una tasa de extracción de nutrientes equivalente al rendimiento que se está obteniendo. Ese estudio de caracterización necesariamente tiene que haber un mecanismo para regresárselos al suelo de una manera dirigida. De preferencia y muy de la mano de las recomendaciones para un sistema de producción sustentable, que sean abonos verdes, por ejemplo, que sea canavalia, que sea un abono que dejemos ahí como cubierta vegetal y reincorporemos al suelo eso, ¿no? Exactamente. Sí, aquí hay un concepto que probablemente sí he escuchado, pero quisiera que ahondara un poquito en ello, doctor, sobre la cosecha, porque cuando hablamos de cosecha, pues nos imaginamos inmediatamente el producto final, Correcto. el objetivo de nuestro cultivo. Pero relacionado con la seguridad hídrica, la cosecha de agua. ¿Cómo nos pudiera platicar un poquito de ello, doctor? Bueno, la cosecha de agua es precisamente generar una infraestructura donde no la hay para que conservar el agua, ¿sí? Para que esa agua que se conserve sirva para dos propósitos. El primero, para cultivos de temporal, que ponga o tenga a disposición cierto volumen de agua que garantice, o al menos se pretenda que garantice, un complemento, que la especie que estamos estudiando complete el ciclo de producción y que el productor obtenga un beneficio en cuanto a rendimiento. Maíz, por ejemplo, frijol, por ejemplo, ¿sí? Esa es una cosecha de agua, esa es una infraestructura que se tiene que trazar, un trazo de riego para una pileteadora para conservar esa agua. El otro gran componente es aguas arriba. Necesitamos generar infraestructura hídrica que retenga el escurrimiento que se genera por efecto de lluvias, obviamente, de aguas arriba en zonas de alta montaña hacia zonas cuenca, aguas abajo, ¿sí? ¿Qué pretendemos ahí? Cuidar el suelo. Cuidar el suelo quiere decir evitar la erosión, reducir la erosión por el arrastre de partículas. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo algunos camellones, promoviendo o construyendo algunos bordos, algunas barreras de contención que limiten o reduzcan la velocidad de los escurrimientos. Sobre todo, quizás lo más importante, conservar nuestros bosques aguas arriba, porque esos son los que empiezan necesariamente o objetivamente el proceso de filtrado del agua, ¿no? Allí, en esa parte, doctor Víctor, la cosecha de agua, pero si hablamos, por ejemplo, que el pino tiene bastante hojarasca, ese le sirve como filtro. Puede ser, sí. O sea, Sí. rompe la idea es que la gota que cae de lluvia se rompa y caiga más fina, ¿no? Sobre el suelo o sobre la cubierta, porque en este caso no es suelo. Sí. Pero en el caso de aguacate o en otros cultivos, ¿qué recomendaría ahí para esta cosecha de agua? Bueno, la cosecha de agua también puede verse como una reducción de las necesidades hídricas del aguacate. Por ejemplo, si tenemos el suelo desnudo, la evaporación es mayor. Entonces, al haber una condición de estrés ambiental y una condición de evaporación en el suelo mayor, la demanda de agua por el aguacate, por el aguacatero, se incrementa. Pasamos a una cantidad mayor a los 70 litros que hay en promedio día por árbol, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? La cosecha de agua podría referirse a cubrir el suelo entre Guardarla, las pues. calles, guardarla, que se quede ahí, que se reduzca la evaporación, que se reduzca la evapotranspiración junto con lo del árbol,
Y ahora sí, están integrando o conservando cierta cantidad de agua que va a reducir las necesidades de riego y va a reducir el estrés ambiental. Obviamente la demanda de agua por el agua. Sí, porque lo que dicen en agricultura de conservación y que Aguascalientes veo que también le han apostado a eso junto con el Bajío, a hacer cubiertas en maíz, en frijol, en otros cultivos. Están haciendo cubiertas precisamente para no perder humedad, principalmente, entre otros beneficios. Es correcto. Pero Sí. usted lo ve en cultivos, aguacate, en guayabas, en otros cultivos también. Sí, en cultivos de porte alto, sí. En plantaciones de aguacate, de mango, son perfectamente adaptables estas técnicas. La agricultura de conservación ha tenido un auge extraordinario en los últimos años, precisamente pensando en los productores de más bajos ingresos, ¿no? Una economía familiar, una economía de autoconsumo. Hacia allá va la agricultura de conservación en primera instancia. El segundo gran beneficio es conservar el capital natural, que es el suelo, ¿sí? Para el caso de árboles de porte alto, lo que se recomienda, más que como una cubierta del suelo, poner abono verde, ¿sí? Como canavalia, por ejemplo. Esa es quizás la mejor de las medidas que puede hacer, porque captura carbono, incorpora nutrientes al suelo, es de fácil descomposición y por ende la calidad del suelo se mejora, deteniendo momentáneamente el deterioro de la salud del suelo. Eso es lo que Esa planta permite entonces buena cobertura tiene una cobertura completa. Cobertura completa. y eso como abono verde se pudiera incorporar Sí, correcto. al Correcto. suelo Sí, se para tritura, nutrir. se incorpora al suelo y es un abono verde. Este aspecto, doctor Víctor, de la cosecha, ¿hay alguna tecnología que se emplee para cuantificarla? Se lo cuestiono porque recuerdo que hace un año nos hizo favor de dar una charla aquí en este congreso y le cuestioné yo en el sentido de cómo había unos softwares, inclusive para medir unidades de calor en el estado de Sonora. Correcto. Y allí yo lo he trabajado ese para conocer los ciclos de plagas, para conocer Correcto. aspectos de producción, cómo acortar o alargar los ciclos de diferentes cultivos. Esa ocasión yo le cuestionaba que se me hacía raro que Michoacán en particular no tuviese un software de esa naturaleza, siendo una zona tan importante en la cuestión de producción de aguacate. Correcto. Pero es un software que te mide ciclos de plagas, que te mide lo que le mencionaba ahorita, cortar o alargar los ciclos de cultivos. Pero de esta misma forma, ¿hay alguna medición tecnológica para esta cosecha hídrica? Sí, es doctor? correcto, sí, sí. Los modelos de estimación de humedad en el suelo, por ejemplo, son bastante precisos. ¿Qué necesitamos aquí? Poner una serie de sensores si es que se quiere mejorar el valor del dato que se está generando. El valor del dato va de la mano con un sistema de manejo sustentable de la huerta, ¿sí? Entonces, pongamos sensores de humedad en el suelo, generemos los datos de humedad en el suelo equivalente a partir de satélites y ensamblemos en un modelo simple para generar datos asimilados. Datos asimilados que ya con la base de datos histórica que ya se tiene, se puede generar con bastante precisión. Ahora sí, recomendaciones de inicio de siembra, por ejemplo. Si es maíz, siembra en tal fecha porque tu humedad está en esta condición. Y de acuerdo al pronóstico numérico, tienes hasta 10 días de ventana para que puedas realizar la siembra. Al caso de los calendarios de riego, es exactamente lo mismo. Tienes tanta humedad en el suelo, tus umbrales, tu KC del cultivo es de tanto, tus umbrales de marchitas permanentes, de capacidad de campo, están entre estos límites. Te alcanza esta humedad para 3 o 4 días. Programa tu riego dentro de 4 días. ¿Sí? Entonces, es un concepto integral. No es un software el que nos va a dar toda la información necesaria. Necesitamos alimentarlo con datos. Necesitamos generar un sistema completo de monitoreo.
del aire, de la energía, el balance de energía, balance hídrico, necesidades del cultivo, las unidades calor, el ciclo biológico de la plaga con la que estemos tratando o de las plagas, identificar, por ejemplo, hospederos secundarios, hospederos primarios, y así realizar unas verdaderas o unas campañas fitosanitarias dirigidas, ya, precisas, en base a datos. Y eso también interfiere de que dependiendo de la zona, de la altitud, pues hay una variabilidad también. Sí, correctísimo, correctísimo, sí. Así Sí. es. Entonces, como conclusiones, doctor, ¿qué tendríamos que tener para hacer la seguridad o generar esta seguridad hídrica? Cuidar el agua lo más que podamos. Si nuestro recurso está en presas, está en embalses, está en arroyos, está así en aguas superficiales, cuidarlo. Si queremos que las generaciones, inclusive hasta esta generación, deje de tener algún problema en cuanto a la incertidumbre de tener acceso a un agua de calidad, entonces cuidemos el manto freático. Empecemos a cuidar la calidad del agua que va a llegar al manto freático con prácticas de producción sustentables, con cuidado de los ecosistemas abiertos de gran escala, pastizales, matorrales, con coberturas que estemos alineándolas para que capturen agua, ¿sí? Pastizales, bosques, todos esos los tenemos que conservar. Y aumentarlos, no solo cuidarlos, sino aumentar. Tiene que haber un plan integral de conservación. Muchas veces no es necesario aumentar por aumentar. Sí. Hay que aumentar donde se requiera, de acuerdo, por ejemplo, al tipo de suelo que tengamos y al histórico de datos de clima que podamos generar con una serie de tiempo robusta. Hay que dirigirla, hay que focalizar esa. Bueno, pues sí, y si no hacemos eso, el costo va a ser mayor, ¿no? No lo vemos nosotros, no nos toca probablemente verlo, pero sí lo vamos a padecer. Sí, o sea, no tener agua pues es sinónimo de no tener producción. Entonces, pues agradecemos, doctor Víctor Rodríguez, que nos haya apoyado con esta charla, este episodio de podcast, Seguridad Hídrica, y pues esperamos que su estancia también aquí en la región de Uruapan sea muy agradable. Muchas gracias. No, gracias No sé a si usted. quieras hacer Sí, muchas gracias, Gracias. doctor. Gracias, maestro, y gracias a toda la audiencia que contamos con el favor de su atención. Hasta la próxima.